La Guerra del Chaco, segunda parte. Después de la rendición de Campo Vía, el frente boliviano retrocedió cientos de kilómetros, siendo evacuados los fortines de Saavedra, Tifunque, Platanillos, Yayucubás y Camacho, entre otros. El fortín Saavedra fue incendiado por las fuerzas bolivianas en retirada y bautizado por las fuerzas paraguayas como Fortín Ábalos Sánchez. A la fecha se mantiene allí el cruce de caminos Nanagua al sur, a Muñoz al norte y a Aliguatá al este. En la intersección se ha erigido un monumento al oficial bielorruso Kasianov, al servicio del Paraguay, caído en las cercanías de Saavedra, en un lugar llamado Campo Pavón. El 19 de diciembre de 1933, a pocas horas de iniciarse la tregua, las fuerzas paraguayas atacaron Fortín Muñoz, 60 kilómetros al sur de Saavedra, ocupándolo el 20 de diciembre, cuando ya estaba en vigencia el armisticio. Fortín Muñoz fue la sede del comando del ejército boliviano durante la primera parte de la guerra. Tenía una importante pista aérea desde donde operaron los aviones cazas de transportes y bombarderos. La defensa boliviana del fortín fue débil y se incendió el mismo a la llegada del ejército paraguayo. Este importante bastión ubicado en los esteros del río Pilcomayo permitía el aprovisionamiento de agua permanente a las tropas bolivianas. El ejército paraguayo rebautizó el lugar con el nombre de Fortín General Díaz, y si bien las instalaciones fueron destruidas, quedó intacta la pista de aterrizaje que a la fecha aún es utilizada. Este fue el puesto de comando del general Hans Kuhn durante la fase de la contienda que le tocó dirigir al ejército de Bolivia. Una de las pocas señales que quedan de la guerra en el lugar es un monumento alegórico a una madre y a su hijo sobre una tumba, en honor a Pastora Concepción Céspedes, quien para acompañar a su hijo a la guerra se enroló como enfermera. Caído el hijo en la toma del Fortín Muñoz, juró quedarse hasta la muerte acompañándolo, compromiso que cumplió hasta el año 1959, fecha en la que fallece siendo enterrada al lado de la tumba del hijo caído. El Fortín Camacho fue rebautizado con el nombre de López de Filippi, y allí se trasladaría el puesto del Comando Superior del Paraguay. Terminada la guerra, se le dio el nombre de Mariscal Estigarribia, en homenaje al conductor de la Guerra del Chaco. El 20 de marzo, las fuerzas paraguayas entraron en contacto con las fuerzas bolivianas en Cañada Tarija, a 120 kilómetros al noroeste de Camacho, y en una rápida acción envolvieron a las fuerzas bolivianas comandadas por el coronel Ángel Bavía, quien ordenó resistir hasta quedarse sin municiones. El 27 de marzo, 3 tenientes se rindieron, lo que motivó que el coronel Bavía intente suicidarse dándose un tiro en la cabeza, aunque sin cumplir su objetivo porque fue encontrado mal herido en una zona boscosa aledaña por las fuerzas paraguayas, muriendo en los primeros días de abril en un hospital paraguayo en Camacho. A los pocos días de la ocupación de Cañada Tarija, cae Garrapatal, quedando expedito el camino hacia Picuiba para el avance de las fuerzas paraguayas hacia el norte. En el sur, la nueva línea defensiva se estableció a las orillas del río Pilcomayo, en las cercanías del Fortín Magariños, y hacia adelante el Fortín La China, produciéndose algunos enfrentamientos por la zona de Tesén, combates cuya única huella a la fecha son tumbas. El cruce, puesto militar boliviano, que enlazaba Camacho con Aliguatá y Muñoz en las cercanías de Platanillos, también fue evacuado. En la actualidad, dicho cruce se llama Cruce Dr. Matei.
A la semana se ordenó un nuevo repliegue a las tropas bolivianas por el temor a ser copados por fuerzas paraguayas, retrocediendo desde Campo Jurado hasta Cañada Esperanza. Entretanto, la aviación boliviana descubrió una senda de penetración del enemigo que amenazaba la línea boliviana desde Camacho hacia el Pilcomayo, por lo que se decidió un nuevo retroceso, esta vez hacia Fortín Vallivián y hasta Cañada Stronges. Campo Jurado fue ocupado por las fuerzas paraguayas y su nombre fue cambiado, finalizada la contienda, por el nombre de Capitán Joel Estigarribia. La manifiesta incapacidad del mando militar boliviano hizo que el presidente Daniel Salamanca limitara las atribuciones del comando a las estrictamente necesarias. Esta situación generó tensión entre el presidente y el general Peñaranda, quien, siendo un hombre de poco carácter, era fácilmente manipulable por jefes subalternos como David Toro o Ángel Rodríguez. Durante toda la contienda hubo fricciones entre el mando militar y el mando civil, hecho que perjudicó enormemente el esfuerzo bélico boliviano. En el Paraguay, por el contrario, existía una armoniosa relación entre el presidente Eusebio Ayala y el jefe del ejército Félix Estigarribia, que a la larga sería uno de los factores para el éxito de las armas del país vecino. El 26 de abril de 1934, el presidente Daniel Salamanca llegó a Vallivián, puesto de mando superior boliviano, instalado el 25 de diciembre del año 1933, acompañado por los generales Julio Sanginés, José Lanza y el doctor Joaquín Espada. El presidente sugirió que este último quedase como inspector general del ejército, una especie de observador del presidente en el comando. La propuesta fue rechazada por el coronel Moscoso, quien dijo que los jefes no tolerarían dicha intromisión. Molesto, el presidente ordenó se destituya del cargo de jefe de Estado Mayor al insubordinado, hecho que no ejecutó el general Peñaranda, agriando aún más la relación del presidente con el alto mando. El 2 de abril del año 1934, el general Estigarribia había solicitado al presidente Ayala apoyo para una ofensiva que, según los cálculos del militar, terminarían la guerra en poco tiempo. La línea defensiva del ejército boliviano se extendía desde el sur en Fortín Vallivián, al centro, Cañada Stronges y Cañada Esperanza, y más al norte, las fuerzas que protegían Picuiba. La intención del alto mando paraguayo era acorralar a las fuerzas bolivianas contra el río Pilcomayo, venciéndolas u obligándolas a internarse en territorio argentino, donde serían confinadas. El 30 de abril, el presidente Ayala aprueba el plan general de Estigarribia, el que contemplaba el ataque del tercer cuerpo a las fuerzas bolivianas asentadas en Vallivián con la intención de inmovilizarlas. El primer cuerpo avanzaría por el camino Campo Jurado-Villamontes, denominado Lóbrego, y el segundo progresaría por la senda que se estaba abriendo desde Camacho hasta Cururenda, a orillas del río Pilcomayo, rodeando a las fuerzas bolivianas para aniquilarlas y posteriormente a avanzar hacia Villamontes, donde se daría el golpe final. La aviación boliviana informó de los preparativos paraguayos, lo que dio lugar al coronel Ángel Rodríguez, jefe de operaciones del comando boliviano, a idear una contramaniobra consistente en dejar avanzar a las fuerzas paraguayas en un plan para luego efectuar una contraofensiva envolvente, encerrando a las fuerzas enemigas y destruyéndolas. El comando boliviano, como medida precautoria, al conocer las intenciones del enemigo de tomar Vallivián, lugar donde se asentaba el comando del Estado Mayor, decidió trasladar el mismo a Samaiguate, 135 kilómetros más al norte, lugar que consideraban seguro. El coronel Rodríguez hizo trasladar la 9ª división que se encontraba en Carandaití hasta Vallivián y la reforzó con los regimientos Lanza, Campero y Avaroa. Se quedó en Vallivián también el primer cuerpo de ejército. El primer cuerpo paraguayo avanzó por el camino Campo Jurado-Villamontes y a los 60 kilómetros chocó con la 8ª división boliviana. Inmediatamente se supo del encuentro.
La 9ª División salió desde Vallivián a las espaldas del primer cuerpo paraguayo con el propósito de cortar la retirada. Al mismo tiempo, salieron desde Cañada Esperanza, más al norte, los regimientos Jordán, Loa y Santa Cruz, como segunda tenaza envolvente. El regimiento Lanza, que llevaba la vanguardia de la 9ª División, antes de llegar a las espaldas del primer cuerpo paraguayo, se encontró de forma inesperada con un batallón comandado por el capitán Joel Estigarribia, que aunque fue rodeado, no se rindió. El regimiento Lanza, creyendo que podía vencerlo rápidamente, entabló combate, retrasándose en acudir al encuentro con las tropas bolivianas que venían del norte para completar el cerco del primer cuerpo paraguayo que atacaba Cañada Strongest. Las fuerzas paraguayas, al darse cuenta de la contramaniobra boliviana y aprovechando que el cerco no estaba completo, intentaron retroceder. El 21 de mayo, la 7ª División escapó con éxito con todas sus tropas y armamentos. 4 regimientos de otra división paraguaya quisieron hacer lo propio, pero se encontraron con los regimientos Loa, Jordán y Santa Cruz, entablándose durísimos combates. Los regimientos paraguayos, 2 de Mayo y el regimiento Corrales, arrollaron la línea boliviana y lograron salir del cerco con fuertes bajas. El 24 de mayo, los regimientos Sauce y Capitán Vado se rindieron ante las fuerzas bolivianas ante la inutilidad de seguir resistiendo. El 25 de mayo, el batallón que comandaba el capitán Joel Estigarribia también se rindió luego de 5 días de resistencia. En los 6 días que duró la batalla de Cañada Strongest, las bajas paraguayas alcanzaron a 500 entre muertos y heridos y 1.389 prisioneros, además de perder 80 ametralladoras, 3 morteros, 1.500 fusiles y 10 camiones. Aunque la maniobra no logró encerrar a todo el primer cuerpo paraguayo y sus resultados no fueron contundentes, esta victoria elevó la moral del ejército boliviano. En la actualidad, el camino que une Campo Jurado con Villamontes, denominado Camino Lóbrego, se mantiene. La senda construida desde Camacho en dirección al Pilcomayo también. Y los lugares del histórico combate han sido borrados por la naturaleza. No existe plaqueta recordatoria en los lugares donde se produjo la batalla de Cañada Strongest, posiblemente porque al ser una batalla perdida por el Paraguay, no hubo interés histórico de mantener vestigios del encuentro. La Cañada Esperanza, así como Cañada Strongest, se encuentran al interior de propiedades ganaderas. El cruce del camino que viene de Camacho a Camino Lóbrego y su intersección recibe el nombre actualmente de Cruce Don Silvio. Luego de la victoria de Cañada Strongest, se reforzó en el presidente Salamanca y en el coronel Toro la idea de no retirarse del fortín Vallivián, en contraposición a lo que opinaban el general Peñaranda, el coronel Ángel Rodríguez y la mayoría del alto mando, quienes consideraban que mantener el fortín Vallivián, una localidad sin valor militar, era una pérdida de potencia operativa. Para defender el fortín se requerían 18.000 soldados. Más al norte, por Cañada Strongest, se tenían 9.000 hombres y en Carandaití 6.000. El presidente era de criterio de que había que mantener la posición a toda costa, porque retirarse significaría afectar la moral de la nación, que ya en ese momento sospechaba que la guerra estaba por perderse. Sin embargo, la verdadera razón por la que no se procedió a la retirada de Vallivián fue que el coronel David Toro, responsable de la defensa del fortín, consideraba que desde allí se podía iniciar una contraofensiva. Por sobre el criterio de Peñaranda se impuso el criterio de Toro, que en los hechos era el que mandaba en el ejército boliviano ante la falta de decisión de Peñaranda. Como el presidente Daniel Salamanca dudaba de la capacidad de los jefes militares bolivianos que comandaban el ejército en el Chaco, y como no hubo ningún plan que le llegue desde el teatro de las operaciones, encomendó al general José Lanza la formación de un tercer cuerpo que desde Roboré debería llegar al río Paraguay.
El plan consistía en atacar por el norte hacia el este, amenazando la retaguardia de las tropas paraguayas profundamente internadas en la parte occidental del Chaco. En el puesto de mando de Samahuayté, donde se había trasladado el comando general boliviano, se recibió de mala manera la iniciativa del presidente, principalmente porque los jefes militares consideraban que el Ejecutivo no debería entrometerse en decisiones que deberían ser tomadas por los mandos militares. Esta situación distanció aún más a Salamanca y el alto mando militar en campaña. Samahuayté, a orillas del río Pilcomayo, en la actualidad tiene pocas huellas de la guerra. Lo único que queda es la pista de aterrizaje que se construyó en la época y que se la siguió utilizando al finalizar la contienda durante algunos años por parte de los ganaderos de la zona. Actualmente una comunidad indígena atapiete puebla el lugar, siendo uno de sus capitanes Tomás Ferreira, quien recibió al equipo de Canal 11 de forma hospitalaria. Será tu tierra, abrirle tu pecho siempre el ritmo de la chacarera. En las sombras de la noche todos los gatos son pardos. Qué dicho tan sabio y cierto sabía decir mi abuelo. Seguir la luz de este ritmo serás eterno en el tiempo. Como el latir de tu pecho, el Servicio de Inteligencia Militar Paraguayo se enteró de los planes presidenciales de abrir un frente en el noreste del teatro de operaciones a partir de Roboré y Puerto Suárez, hecho que preocupó a Estigarribia, quien se dio cuenta del peligro que entrañaba un ataque exitoso del ejército boliviano por esa zona. Los que no se dieron cuenta de la proyección del plan fueron los miembros del mando boliviano que, sumidos en sus disputas internas, desoyeron una iniciativa que pudo haber mejorado la situación militar de Bolivia en el curso de la guerra. Estigarribia, para evitar sorpresas, ordenó atacar al norte de Picuiba y el Fortín 27 de noviembre, punto de enlace entre el frente de Villamontes y el de Roboré. El 31 de julio, Estigarribia instaló su cuartel de mando en Fortín Camacho, y desde allí instruyó al coronel Franco que proceda con la ofensiva. Las fuerzas paraguayas tomaron Picuiba, Irindague, Villazón, 27 de noviembre, Huirapitindi, La Rosa, Algodonal y a pocos kilómetros de Carandaití, localidad que no pudieron tomar por los refuerzos bolivianos que llegaron desde Vallivián para proteger a esa población convertida en fortín militar. En otros escenarios de la campaña, los paraguayos habían capturado Fortín Ingavi y los fortines Vargas y Vanguardia en la zona del Pantanal húmedo correspondiente al Chaco Boreal. Hasta ese momento, el teatro de operaciones de la guerra había tenido como escenario la inmensa planicie chaqueña, sin poblados civiles y habitada por grupos nómadas de indígenas y militares acantonados en fortines de uno u otro bando. Con el acercamiento a Carandaití, el ejército paraguayo entraba a zonas pobladas por civiles y sobre las que existían pocas dudas de que fueran territorios históricamente bolivianos. Por otra parte, la cercanía a los pozos petrolíferos dio otro cariz a la contienda. La posibilidad de apoderarse de la riqueza petrolera comenzó a figurar en los planes estratégicos del comando paraguayo. Estigarribia consideraba que si se tomaba Camiri, el aparato militar boliviano quedaría sin petróleo y esta situación desencadenaría el desplome de la maquinaria de guerra boliviana. En una reunión realizada en Samahuayté, sede del comando boliviano, se discutió la situación. El panorama se configuraba desalentador. Algunos jefes militares sugirieron se tramitara urgentemente la paz. Frente a las posiciones derrotistas, el coronel David Toro solicitó comandar una contraofensiva que, según sus cálculos, podría llevar a retroceder a las fuerzas paraguayas cientos de kilómetros y más aún, al desplome de 2 cuerpos de ejército. Aceptado su plan, Toro abandonó el fortín Vallivián y se instaló en Carandaití,
Desde allí inició la contraofensiva en septiembre del año 1934, intentando copar a la Sexta División Paraguaya, acción débil, que llevó a la toma de 41 prisioneros, 700 fusiles y 25 camiones, pocos en posibilidad de ser usados. La Sexta División Paraguaya se atrincheró a los lados del camino Carandaití-Picuiba, a 14 kilómetros de Algodonal. Toro inició una nueva maniobra intentando rodear a las fuerzas paraguayas que rompieron el cerco, abandonando Algodonal y La Rosa y se establecieron en Villazón, estructurando una línea defensiva. El Comando Superior Boliviano consideró que era necesario recuperar Villazón y el Fortín 27 de noviembre para desbloquear la vía que unía Villamontes con Roboré. Se ordenó a Toro que se encargue de atacar y recuperar a Villazón y Picuiba, dejando que sean las fuerzas de Bilbao Rioja que se encargue de reconquistar 27 de noviembre desde Santa Fe en el Parapetí. El coronel Toro no vio con agrado que el coronel Bilbao Rioja, su enemigo político y rival militar, tome parte en la contraofensiva. Toro insistió que sea una sola fuerza la que se encargue de reconquistar los tres fortines, y más bien sugirió que se trasladen tropas de Bilbao Rioja para que operen bajo su mando. Peñaranda y el Estado Mayor se negaron, pero finalmente el coronel Toro salió con su capricho y logró que parte de los soldados que estaban bajo el mando de Bilbao Rioja sean puestos bajo sus órdenes. Sin embargo, las discusiones se prolongaron durante más de un mes, perdiéndose un valioso tiempo que a la postre significaron que la maniobra no alcance los resultados esperados. A comienzos del mes de noviembre se inició la ofensiva boliviana que tenía como objetivo cercar a las dos divisiones paraguayas, la Sexta y la de Reserva General, uniendo sus pinzas sobre el camino a Picuiba. El 9 de noviembre, ambas columnas, las del sur, comandadas por el coronel Alfredo Rivas, y la del norte, comandada por el coronel Ángel Ayoroa, se cerraron en un anillo, que sin embargo fue roto en base a un impetuoso ataque frontal. Los paraguayos se retiraron de Irindague, Villazón, Picuiba y 27 de noviembre. El resultado de la contraofensiva boliviana fue pobre en comparación con los ambiciosos objetivos que se habían propuesto. Toro acusó del magro resultado a los errores de conducción del coronel Ayoroa. Picuiba, a la fecha, es una base aérea paraguaya bautizada como Nueva Asunción. Irindague, donde se encontraban los pozos de agua, hoy secos, fue cambiado de nombre después de la guerra llamándose Fortín Garay, en honor al coronel Eugenio Garay. Villazón es en la fecha un punto fronterizo. En el sector paraguayo se llama Sargento Rodríguez y en el sector boliviano sigue llamándose Villazón. A pocos kilómetros de Villazón se encuentran las trincheras cavadas por las tropas paraguayas para resistir el ataque del coronel Toro.
Entre Villazón y Garay, ex Irindague, se encuentran dos cementerios de guerra, uno boliviano y el otro paraguayo, ambos en territorio paraguayo, a pocos kilómetros de la frontera. La Rosa, que fue un fortín militar boliviano, luego del Tratado de Paz, fue devuelto a Bolivia, al igual que Fortín Algodonal. En la fecha quedan todavía las trincheras que las fuerzas bolivianas erigieron allí. Y en el mismo fortín existe un cementerio de guerra, uno de los pocos que quedan en territorio boliviano. A la fecha, el lugar, que se llamaba 27 de noviembre, sirve como punto de frontera entre Bolivia y Paraguay. Bolivia mantiene un fortín con el nombre de 27 de noviembre y los paraguayos construyeron otro con el nombre de Gavino Mendoza. Ni allá ni acá, o sea. El siguiente destacamento que está acá es 4 de mayo. Entonces de Garay ya no es Asunción. De Garay Cuicuía se llama para nosotros. entre, sí, y de Garay a Rodríguez hay un cementerio. Sí, ese que está entre Rodríguez y Garay. En la frontera, en tierra de nadie, se encuentra un cementerio boliviano y paraguayo. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. La era, 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 la era. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. El alto mando paraguayo, al constatar que el mando boliviano había retirado al segundo cuerpo de ejército de la zona de Cañada Stronges para llevarlo al norte a 27 de noviembre, decidió intentar un ataque que le permita acercarse al río Pilcomayo y para ello planeó atacar a las fuerzas bolivianas estacionadas en el Carmen en un número de 5.000 efectivos. El plan de Estigarribia era sencillo: un ataque frontal y luego 2 columnas que rodearían la posición para luego aislarla y obligarla a rendirse por falta de agua y municiones. Ambos tentáculos partieron entre el 8 y el 10 de noviembre de 1934 y se juntaron, cercando a las fuerzas bolivianas en el Carmen el 16 de noviembre. La división Méndez, al mando del coronel Walter Méndez, intentó socorrer a las fuerzas rodeadas, pero a su vez fue cercada. Los bolivianos, acosados por el hambre, la sed y el calor, comenzaron a rendirse en masa. 4.000 soldados bolivianos entregaron sus armas, pereciendo varios de ellos debido a la sed. Había dos estrategias distintas. Bolivia usaba la estrategia alemana de lucha frontal. Los paraguayos utilizaron la lucha de las Filipinas, que era la revolución de envolvimiento. No atacaban de frente, sino lo envolvían al enemigo y lo mataban.
En la batalla del Carmen fueron destruidos los regimientos Campos, Ayacucho, Manchego, La Paz, Murguía y los batallones Beni, Rocha, Cochabamba y Acre. En el combate murieron 2.000 soldados entre heridos de bala y la muerte por inanición, sed o enfermedades. En la fecha, el lugar donde se desarrolló la batalla de Cañada del Carmen tiene varios indicios de la guerra. La cañada se mantiene intacta. Existen en toda el área restos metálicos de camiones, municiones y otros utensilios de la guerra. Una gran cruz se destaca en el lugar donde se produjo lo más duro del combate y el lugar donde se ubicaba el centro del fortín. En la Cañada del Carmen se ha creado un centro de descanso para los automovilistas. Su administrador cuenta que se encuentran en la zona en grandes cantidades vestigios de la guerra, como el fusil hallado en uno de sus habituales recorridos. La situación creada por la derrota del Carmen obligó a que el Fortín Vallivian fuera evacuado el 16 de noviembre de 1934. La unidad que pudo escapar del cerco en el Carmen, compuesta por 2.000 hombres, intentó una línea defensiva en Fortín Oruro, el mismo que tampoco pudo mantenerse por mucho tiempo. Actualmente el lugar donde se encontraba el Fortín Oruro sirve de frontera y la Cañada es el lugar donde se encuentra el puesto aduanero paraguayo Infante Rivarola. El Fortín Vallivian, símbolo de la presencia boliviana en el río Pilcomayo, cayó, causando una gran sensación de derrota tanto en el frente como en el interior del país. El fortín fue incendiado y las tropas se retiraron. Lo mismo sucedió con el Fortín Huachaya, ubicado pocos kilómetros al norte sobre el río Pilcomayo. Los paraguayos tomaron el Fortín Vallivian y lo rebautizaron con el nombre de Fortín Mayor Gardel. En la actualidad queda la pista de aviación que fuera construida por el ejército boliviano y en la que alguna vez aterrizó el presidente Salamanca. Del fortín destruido queda muy poco. Unos restos devorados por la selva y unos soportes de cables telefónicos. Para llegar allí, recurrimos a campesinos del lugar que tienen gran parecido en sus costumbres a los chaqueños bolivianos y argentinos, al extremo de consumir coca. Así habla como argentino. ¿Y en Paraguay también le gusta la coca? Sí, cuando... Gracias. Con una argentina, mi abuelo, y entonces ella salió boliviana con argentino. ¿Y todo lo boliviano de dónde era? Y según él era combatiente y se corrió la guerra y argentino.
Ah, sí, 6.000 quedaron. Y se casó con una argentina. Sí. Manrique el apellido. Manrique. ¿Usted cómo se llama? Soy Cecilia Flores. Cecilia Flores. Flores. Manrique. Cecilia Flores Manrique. Sí. Y lo que he visto también, que aparte que hablan más cancoca varios, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? está bien. En Fortín Vallivián, o Gardel, nos guió un nieto de un soldado boliviano que había desertado a la Argentina, al igual que su hermano, que trabajan de peones en las haciendas ganaderas de la zona. A su vez, el Fortín Huachalla fue rebautizado por el ejército paraguayo como Fortín Pedro Peña. Al ser construido en zona negadiza, muy pocos vestigios quedan del fortín original. Lo que sí permanece es el cuartel construido por el Paraguay, que también fue abandonado por la inaccesibilidad del lugar en época de lluvia. Los antiguos habitantes de Pedro Peña se han asentado en un lugar cercano, al que han denominado San Agustín. Esta es una comunidad en su mayoría compuesta por descendientes de los guaraní bolivianos que fueron traídos de Macharetí por el ejército paraguayo, como es el caso de una señora llegada a los 15 años, Lidia Lidimichi, que todavía vive en la zona. Ojareta. Charetí. Sí. Conversamos con su nieto, quien nos contó que monte adentro quedan vestigios de trincheras, así como armas y municiones, como el viejo Mauser que encontró en la selva. Las fuerzas bolivianas que habían reconquistado Picuiba y que preparaban la ofensiva sobre Lafaye recibieron la orden de dirigirse hacia el Pilcomayo para alistar la defensa en ese sector gravemente amenazado a raíz del desastre del Carmen. Nuevamente la guerra cambiaba de escenario. Llorarás cuando mañana ya de mí nadie se acuerde, porque del infierno verde solo Dios se acordará. Porque del infierno verde solo Dios se acordará.